Bueno, Sur, sin embargo, quiere fincar en la cultura universal, sí, en Europa, en temas europeos. Eso es muy nuestro. eso es lo No nuestro. de todos, no de todos, Claro, aún, pero es una opción. absolutamente nuestro. Por lo tanto, es un autor que significativamente interesa a la literatura latinoamericana y a los estudios de literatura latinoamericana que fomenta nuestro órgano, en la medida en que nosotros estudiamos los condicionamientos sociales y culturales que produce una literatura tal como esa en este contexto. Claro, Porque no hay que olvidar lo que decía el compañero José Antonio Mazzotti: importa el contexto, importan los condicionamientos sociales, así es. importa la historia que se inserta, importa mucho el ambiente en que se da y en que se recibe una obra literaria. Es cierto. Borges no solamente dice de él, sino desde nuestra perspectiva, también dice de nosotros. Así es. Dejando eso aparte, se ha dicho en un momento que hay como una instancia formativa que se proyecta desde la revista. Muchos nos hemos formado en la revista, con la revista, desde la revista. Así es. En algunos casos, para la revista también, yo he tenido que estudiar cosas, diagramación, por ejemplo, para poder Así. El asunto va a lo siguiente. Los valores iniciales, los objetivos primarios de la revista, para decirlo en otros términos un poco ya pedestres, el proyecto ideológico de la revista, sus bases se mantienen. Cambian los eventos, las circunstancias, cambian los condicionamientos. Así es. Y la revista tiene que adaptarse a esos condicionamientos, y José Antonio lo hace de una manera expeditiva y clara, y valiosa. Así es. Pero se mantiene, y él ha sido clarísimo en expresar algunos de esos valores. Yo voy a ver si entro en otros ahora, ¿no? Se mantienen los valores iniciales. Por ejemplo, a propósito, hace un par de años yo leí un artículo de Saúl Sosnowski sobre su propia revista, Hispamérica, entre paréntesis, otro paréntesis, Hispamérica, la revista Texto Crítico, la revista Escritura. Nos juntamos, a mí Antonio Cornejo Polar me llevó como miembro del comité editorial a Caracas el año de 1982, y se fundó lo que se llamó entonces la Asociación de Revistas de Literatura, de Literatura Latinoamericana. Así es, sí, recuerdo. Porque descubrimos que no pocas revistas, en principio esas 4 que he mencionado, y la revista de crítica literaria latinoamericana, participaban de los mismos valores fundacionales. Por ejemplo, entre los valores fundacionales, vamos a ver dónde está mi nota, decía Sosnowski que una revista es un proyecto que nace, es un proyecto en general grupal que nace de un sentimiento de carencia. Y eso es verdad. Es verdad. En esa época Antonio lo ha dicho con claridad, carecíamos de un órgano que devolviera el texto a sus contextos, que explicara el texto desde sus contextos, y que de paso explicara los contextos, a veces, del texto. Porque nuestra literatura, a diferencia de otras literaturas, nuestra literatura, según recordaba el maestro Portuondo, es una literatura que tiene una clara función instrumental. Así es. De lo que se trata es de aclararnos como sociedad, Así es. sobre todo en el 19, aclararnos como proyecto político, aclararnos como nación, y trazar desde la literatura, en general el ensayo, pero también la literatura de ficción, también la poesía, trazar lineamientos de organización, integración y desarrollo de esto que se llama ahora América Latina. Esa condición
esa condición está marcando una relación clara entre literatura y contextos de realidad. Y esa conexión, ese nexo, no podíamos dejarlo pasar por desapercibido. Claro. Había que trabajar aquello. Y es por eso que, entre otros motivos, se funda la revista, para estudiar precisamente las conexiones. No descuidar el texto. Claro, de ninguna manera. Pero el texto no como una mónada aislada en el espacio. Así es. Sino el texto como un sistema que está producido dentro de una lengua que ya tiene historia y tradición, dentro de normas literarias que tienen historia y tradición, géneros, formas expresivas, etc., dentro de escuelas literarias, periodos formativos de los escritores y de los conjuntos de escritores. Todo eso se da en la obra, impacta en la obra, así es, moldea la obra, es en última instancia la obra, es parte de su sistema. Así es. Textual, de su sistema compositivo. Compositivo. Y otra cosa que importaba en aquella época era manifestarse contra el colonialismo cultural. Yo venía, y esto me cayó a mí directamente, yo venía de una tradición, como se ha mencionado, altamente inmanentista, muy semiótica, estructural. Cursos de semiótica narrativa y textual en San Marcos, pero yo explicaba aquello porque era pan de lucrante y había que comer. Y las cátedras estaban para algunas manifestándose para nuevas corrientes y aquello. Yo había estudiado en Europa estas cosas, claro, como un desafío más que como una vocación. Alguien me dijo, nunca vas a estar al nivel de la semiótica. Fui, regresé, estuve y publiqué un libro que todavía así es, que la universidad sigue escribiendo sobre ese libro. Análisis semiótico, procedimientos de interpretación. Pues bien, a esto del cuento. De lo que se trata, decía Portuondo, y decía también Roberto Fernández Retamar, no es de prestar una atención servil, esclava, hacia los modelos teóricos que nos vienen de otras latitudes, en especial de Europa. No se trata de trasladarlos mecánicamente, no se trata de ser un colonizado cultural, se trata de adoptar aquello creativamente, de utilizarlo hasta donde sea necesario, no agotar el sistema. Yo me acuerdo que haber visto en mis tiempos de San Marcos y un poco después trabajos en que aparecía, por ejemplo, un título que aparecía bajo el título de Análisis semiótico de Los Heraldos Negros, poema de Vallejo. Ya. Y se agotaba todo el modelo. Servía el análisis para demostrar que el modelo tenía ramificaciones, era complejo y que el escritor de aquella crítica estaba conociendo el modelo y era diestro en el manejo de su método. No. Hay que utilizar creativamente el método. Los modelos teóricos, no diseñarlos, están por algo. Hay que estar instruido en ellos. Así es. Pero no ser dependientes de ellos. Y para eso, después surgió un vocablo que es un concepto cultural que fue batiente en su momento, hace una década y media, pero que todavía sigue siendo importante. Y es la antropofagia. O la canibalización. Hay que canibalización. Hay que canibalizar, es decir, hay que comerse el producto cultural europeo, procesarlo, retener lo nutricio, lo verdaderamente importante a nuestras necesidades, nuestros propósitos analíticas, y claro, el resto desdeñarlo. Entonces, estas cosas ya están ahí en el proyecto inicial, no están dichas, no están explícitas. La revista no tiene un sistema de principios y normas de orden
ideológico como proyecto en algún lugar, en algún volumen, en algún capítulo o en algún número de una revista. No, esto está implícito. Implícito, claro. Te ha hecho carne, te ha hecho letra. Revista, y con esto termino, tengo un libro que ya no se visita mucho, pero si ustedes tienen como está en el Centro de Estudios Latinoamericanos, Gonzalo lo puede poner ahí al alcance, un libro en que todas estas cosas que yo miraba, sentía, extraía, percibía, respiraba de la revista de crítica y de lo que estaba alrededor de la revista de crítica, críticos como ya mencioné, Portuoto, Cándido, Carlos Rincón, Rama. Ellos, Rama, lo que estén ellos, lo he sintetizado como un proyecto en un libro que se llama Escribir en Hispanoamérica. Escribir en Hispanoamérica, sí. Es un libro inicialmente un poco farragoso y medio mecánico, pero que si ustedes suspenden y dejan de lado un poco esa estructura casi escolar, de pronto van a ver que funciona. Ahí está la revista de crítica literaria en su momento inicial y en lo que yo, mientras fui director de la revista, pude mantener y sostener. Era lo que quería decir, no sé si hay otros temas que tengo por allí. Pero bueno, si quieres puedes después retomar, pero sí, una respuesta muy reflexiva, has pensado en alta voz y creo que eso es bueno, que hayas compartido esas experiencias, esas vivencias, ¿no? En el trabajo docente, como también el trabajo de creación heroica que implica mantener durante tantos años y con tanta calidad una revista como la que estamos homenajeando. Muchas gracias. Ese libro tuyo que mencionas efectivamente es un gran libro, leo con interés tus ensayos y bueno, como tú dices, la revista crítica fue también revista de aprendizaje, ¿no? Y a través de ello, como bien dices, has integrado lo inmanentista con lo trascendente, has hecho una suerte de construcción, ¿no? Que responde a los objetivos de tu visión amplia, democrática, crítica de nuestra literatura, pues que es realmente maravillosa, extraordinaria, y creo que tú has sabido resaltar eso. Muy bien, muchas gracias, Raúl. Mi querido José Antonio, habíamos lanzado también una pregunta sobre uno de tus muchos temas favoritos, que es el Inca Garcilaso, sobre todo para los jóvenes, ¿no? En fin, para todos, siempre estamos aprendiendo de ti, tú tienes esa vocación de compartir ideas, de crear constantemente, creo que es una característica fundamental que marca la trascendencia de tu trabajo y te lo agradecemos sinceramente porque haces una labor extraordinaria. Francamente no sé cómo sacas tiempo y energías para visitarnos constantemente. Claro, en estos momentos esto está complicado, pero siempre hemos sentido que José Antonio y por supuesto Raúl son compañeros de trabajo con los cuales uno puede dialogar, puede aprender permanentemente, que es lo que trato de hacer leyendo tus textos. Entonces, sobre Garcilaso y cualquier otro tema que tú quieras mencionar, a partir de lo que ha dicho Raúl, o algunas otras ideas que tengas a bien brindar, estamos acá grabando esta sesión de manera que pueda difundirse ampliamente. Realmente a mí me va a servir para compartir con los alumnos esta maravillosa experiencia de escuchar a este trío de grandes amigos que desde dentro, ¿no?, de esta experiencia maravillosa que la revista crítica nos han mostrado una manera de trabajar a la altura de los tiempos, ¿no?, al pie del orbe, como decía Vallejo. Muy bien, mi querido José Antonio, te escuchamos. Muy bien, gracias. Y voy a tratar de no extenderme demasiado porque... No, sí, ya... Bien, claro, sí. Sí. Pero voy a responder a algunas de las cosas que se han mencionado, por supuesto, la de Inca Garcilaso, sin duda. Pero cuando mostraste ese número en que sale César Vallejo, esa famosa foto en Niza, frente al Hotel Negresco, en sus vacaciones de 1999. Sí, en Niza. Georgette. Ese es el número que recoge una
selección de los trabajos, como tú mencionaste, del Séptimo Congreso Internacional de Peruanistas. Es una entidad diferente, no depende de la revista, pero alimenta mucho a la revista y viceversa, ¿no? La Asociación Internacional de Peruanistas es la que participaron como miembros fundadores de Raúl Bueno y Antonio Cornejo Polar, aparte de toda una playa de grandes críticos, de investigadores, Sara Castro Clarén, John Beverly, Doris Sommer, Luis Millones, etcétera, etcétera. Es una pequeña ONG académica que promueve los estudios sobre el Perú y el área andina. Entonces, gracias a estos congresos, que ya van a ser 10, el próximo año tendremos uno en Florencia que hemos tenido que postergar. Sí, pues. Por la pandemia. Han salido trabajos fabulosos, ¿no? De Sí. grandes profesionales que van al congreso, afinan sus ponencias, las desarrollan y se hace una selección. Entonces, algunos de los números de la revista se han alimentado de estos congresos, sí. Otros ejemplos son el 75 sobre Jorge Emilio Adolfo Westphalen. Hubo otro número sobre el Inca Garcilaso exclusivamente, ¿no? Y ahí voy a responder tu pregunta. Fue en 2017, a partir de los 400 años de la muerte del Inca Garcilaso, se conmemoraron en 2016. 2016, sí. Un congreso en Alicante, en España. Pues bueno, para entrar al tema del Inca Garcilaso que tú mencionabas, lo primero que quiero hacer es suscribir las palabras de Raúl Bueno sobre la importancia de valorar la tradición académica e intelectual europea. Así es. Ella no podríamos construir. Sin conocerla, no podríamos transgredirla. Claro, exacto. Es decir, el trabajo intelectual por esencia es producción de conocimiento. Así es. Pero solo podemos reconocer lo que es nuevo en la producción de conocimiento si es que sabemos qué es lo que ya se ha producido. Es la única manera. Entonces, eso requiere mucho estudio, mucha formación y mucho aprecio, por supuesto, de la inmensa producción académica e intelectual europea y de otras partes del mundo, ¿no? Así por supuesto la de América Latina, de eso que duda cabe. En ese marco general, cuando yo vine a Estados Unidos a hacer un doctorado, primero aterricé en Pittsburgh, en buena medida gracias a Antonio Cornejo Polar, que me animó a ir a Pittsburgh. Yo no quería ir a Estados Unidos, pero me dijo, mira, la cosa no es tan terrible, piénsalo bien, hay este tipo de beca. Y bueno, llegué a Pittsburgh, estudié 2 años con Antonio y otros profesores, y el año 90 él tuvo la enorme honestidad, porque siempre fue un profesor muy honesto. Así es. Como yo ya estaba muy interesado en el mundo colonial, y lo que había estudiado del mundo colonial en el Perú era distinto de lo que estaba empezando a estudiar en Estados Unidos. Había otras corrientes, lo que se llaman los nuevos estudios coloniales, que son mucho más interdisciplinarios, históricos y transdisciplinarios, ¿no? Sobre todo de los mismos temas que se solían tocar antes, ¿no? Por ejemplo, el teatro, la poesía colonial, pero el mundo de las crónicas necesitaba un aparato especial, ¿no? Diferente, ¿no? Y entonces Antonio mismo me dijo, mira, yo ya te he enseñado todo lo que sé de literatura colonial, ándate a estudiar con un especialista. Entonces así me trasladé a la Universidad de Princeton, donde hice mi tesis doctoral sobre el Inca Garcilaso bajo la dirección de Rowena Adorno. Rowena Adorno. Y claro, cuando uno piensa en el Inca Garcilaso pasa un poquito como ocurre con Borges, ¿no? El acercamiento inicial son 2 autores europeizados, ¿no? Son 2 aculturados, y ninguno de los casos es cierto. No voy a hablar de Borges porque ya Raúl se ha referido a él perfectamente, a la metafísica, la relación con el lunfardo, con el tango, las cosas que hay en Borges que son tan argentinas, a pesar de su cosmopolitismo. Algo parecido ocurría con el Inca Garcilaso. Al Inca Garcilaso siempre se le ha visto, y lo han dicho muchos científicos sociales, como el mestizo aculturado, ¿no? El mestizo aculturado que se va a los 20 años del Perú, siendo de origen noble, tanto por el lado paterno como materno, y se queda en España y se españoliza y termina escribiendo como español. Entonces, ese es el lugar común. Lo primero que hay que preguntarse es si los lugares comunes son realmente ciertos o no.
Y gracias a la formación que yo había recibido en San Marcos, también por supuesto en la Católica, que me dio un importante bagaje de análisis estructural y semiótico y lingüístico, porque fue lo que estudié en la Católica finalmente, lingüística. Cuando me empecé a acercar al Inca Garcilaso, que ya había leído, por supuesto, el libro, pero ya leerlo con otros ojos, con otros lentes, uno empieza a ver cosas, ¿no? Sobre todo cuando se acerca a las primeras ediciones y se da cuenta de que el texto, en este caso los comentarios reales, están diciendo cosas que nadie ha mencionado. ¿Desde dónde? Desde una lectura que considere el sustrato lingüístico quechua, la tradición oral incaica, el conocimiento etnohistórico del mundo andino, por supuesto, la gran tradición letrada renacentista, eso es innegable, eso está reivindicado. Pero la pregunta que hay que hacer, y yo digo esto en mis seminarios, es, no se trata de demostrar una vez más, una y otra vez, por qué el Inca Garcilaso es un gran escritor del siglo de oro español. Esa pregunta ya tiene una respuesta y se va a seguir ampliando la respuesta porque va a haber más y más fuentes que se van a encontrar. Hace poco, por ejemplo, se ha analizado el documento de la Almoneda, que es el registro de la venta de los libros del Inca, donde han aparecido algunos títulos que el Inca tenía en su biblioteca que no se conocían, ¿no? Que Durán no pudo llegar a conocer porque no tuvo la Almoneda, tuvo el inventario de los libros antes de la venta. Entonces, nuevas fuentes, ¿no? Es decir, el aspecto letrado del Inca Garcilaso está ahí, se sigue desarrollando, es innegable, hay que conocerlo, por supuesto, pero hay otros aspectos del Inca Garcilaso que se responden mejor o responden mejor a la otra pregunta. No la pregunta, ¿por qué el Inca Garcilaso es un gran escritor del siglo de oro español? Sino, ¿por qué los grandes escritores del siglo de oro español no son el Inca Garcilaso? ¿Cómo se responde esa pregunta? Y claro, Quevedo, Góngora, Cervantes, Cervantes, Calderón, grandes autores, pero no son el Inca Garcilaso. De ninguna manera. ¿Qué es manera. lo que tiene el Inca Garcilaso? Que lo hace diferente. Y obviamente había que ir otra vez a la idea de la lectura o la posición crítica mixta. ¿Quién es el que habla en los textos? No peninsular, de ninguna manera. Por muy aristócrata que el Inca Garcilaso haya sido, él tiene clavada en el centro de su identidad, y no la identidad personal, porque eso bueno, es difícil de saber, la biografía siempre está incompleta, llena de lagunas. Hablo de la identidad de la voz en el texto, lo que yo he llamado el exponente de escritura, ¿no? La persona que aparece en los textos. Ese Inca Garcilaso representado en el texto es mestizo, pero no es mestizo en el sentido eurocéntrico, cultural, el famoso discurso de la mestizofilia que ha causado tantos estragos en países con altos componentes indígenas, como México, Perú, etc. No, el mestizaje puede tener muchas definiciones. En el caso de Inca Garcilaso, creo que una de las mejores definiciones es la consideración de la presencia del bagaje antiguo. Es algo además que en el Inca es explícito. Él dice, yo mamé en la leche, la el quechua es mi primera lengua, dice, el español es mi ajena. ¿No? Yo aprendí el español, bueno, porque tuve que aprenderlo con mi padre y sus compañeros de armas y luego en España, por supuesto. Pero las imágenes primordiales, los primeros sonidos, los primeros significados, las primeras entonaciones, la objetividad fundamental, inicial del Inca Garcilaso es quechua. Entonces, mi pregunta es, ¿qué hay de eso en el comentario real? Y a mí se me ocurrió investigar justamente ese problema que no puede resolverse con una sola disciplina, no se puede resolver con la disciplina de los estudios literarios tradicionales porque no vamos a llegar muy lejos. Hay que resolver esa pregunta con un aparato muy interdisciplinario, utilizando elementos de la lingüística quechua, por supuesto, de la historia andina, de la antropología, incluso de la geografía y los ecosistemas. Los temas que aparecen en los comentarios reales, que ahora se pueden entender mejor gracias al uso de distintas disciplinas y por lo tanto hay que formarse. Yo estudié un año de antropología, hice el diploma de estudios antropológicos en la Católica después de mi bachillerato, luego hice, como mencioné ya, lingüística en la Católica,
en San Marcos una fuerte formación en literatura, pero también en ciencias sociales. Claro. Entonces, estabas llegué a preparado. Estados Unidos en el 88, en un momento muy propicio para ese tipo de acercamiento, ¿no? Y a mi directora de tesis, la profesora Doc, le gustó mucho la idea. Me dijo, mira, esto sí puede producir una lectura nueva del Inca Garcilaso. Así que me aboqué a esa investigación, repasé mi quechua y terminé encontrando que si uno trabaja la primera edición de los comentarios reales, puede encontrar algunos elementos, algunos pasajes, lo que se llaman los capítulos guerreros, es decir, aquellos dedicados a las expansiones de los incas, cuando empiezan sus campañas de conquista, repite la voz narrativa los mismos elementos, como una plantilla. Desde Capac hasta Huayna que es más o menos el conjunto de incas que abarca la primera parte de los comentarios reales. Los incas hacen lo mismo, son casi como elementos atemporales. Y la forma como se narra es bastante formularia, ¿no? Se repiten algunos esquemas. Y también en la narración misma ubiqué, por las características propias del sistema caótico de puntuación de las ediciones del Siglo de Oro, que las pausas, ¿no? Que son necesarias para la lectura en voz alta, porque los libros se componían en esa época para ser leídos en voz alta, ya que había una enorme población analfabeta, la prosa está muy marcada por comas, puntos y comas, dos puntos, etcétera, que obligan a lecturas cortadas, es decir, pausas respiratorias. Entre esas divisiones prosódicas, yo logré ubicar en muchos pasajes de estos capítulos guerreros, de los capítulos fundacionales también se le llaman, estructuras paralelísticas. Estructuras paralelísticas que ya empiezan a evocar o a resonar a una especie de recitado, que es como además el Inca Garcilaso identifica a la famosa historia que le cuenta a su tío abuelo Cutzigualpa en el capítulo 15, 16 y 17 del libro 1 del Cusco, ¿no? Es su tío Inca, que cuenta cómo salieron Macocapac y Mamaogio, etc. Entonces ese modelo narrativo tiene ya esas características, los etnopoéticos, doblete semánticos. Están en castellano, por supuesto, y que no se puede decir que sean traducciones de un original quechua, no hay un original a la mano, no sabemos. Tenemos descripciones de estos cantares quechuas, ¿no? De Cieza de León, mismo Las Casas, hablan de esos cantares a manera de romances y villancicos, dicen en sus crónicas, pero no tenemos un texto primario. Entonces es muy arriesgado decir que el Inca Garcilaso estaba pensando en quechua o el Inca Garcilaso estaba traduciendo de un original, porque no, eso no hay forma de probarlo. Pero lo que sí se puede decir es que el texto, tal como lo tenemos hoy, evoca en sus propias estructuras paralelísticas, prosódicas, formas de recitado, que de alguna manera simulan esa voz autorizada, que es la voz del narrador oral, ¿no? El narrador oral quechua, el tío Cutzigualpa en primera instancia, pero que luego el Inca Garcilaso como voz narrativa va a repetir constantemente a lo largo de la obra. Dije, este es un elemento, ¿no? Un elemento de ese mestizaje discursivo que a mí me interesa. Exactamente. ¿Y a dónde nos lleva todo este análisis? Pues a la idea de cuál es el sujeto que está detrás, cómo se puede definir el sujeto de escritura mestizo, no como el repetidor incansable, un poco a manera de papagayo de los tópicos y lugares comunes del Renacimiento italiano y español, de los cuales se alimenta mucho el Inca Garcilaso, sino alguien que utiliza creativamente esos tópicos europeos, las referencias del Renacimiento, para expresar de manera autorizada, no solamente frente al público español, sino también frente al público andino, ¿no? El público al cual se dirige de manera explícita, el famoso prólogo de la ¿no? A los niños mestizos y criollos. El grande y lindísimo imperio del Perú, su hermano compatriota y paisano, el Inca. Muy hermosa esa dedicatoria. Una hermosa dedicatoria, un prólogo profunda, vigoroso, que es una declaración de principios de identidad colectiva. Así es. Yo no me atrevo tanto a decir que es la fundación discursiva del Perú, como han querido algunos, pero estamos hablando de una época muy remota todavía. Sí, una trascendencia muy grande. Hay una conciencia de diferencia, hay una conciencia de que los mestizos no son como los españoles, de que por lo menos los mestizos del Perú están perseguidos,
se les ha limitado enormemente, no pueden heredar, la mayoría eran hijos ilegítimos. Esa condición social de frustración que su propia persona sufrió, el Inca Garcilaso, cuando le niegan las mercedes en el Consejo de Indias, sí. El licenciado López García le dice, ¿cómo te atreves a pedir recompensa si tu padre era un traidor? Entonces ahí cuando el Inca se da cuenta de la importancia enorme de la historia escrita. Pero para lograr ser más convincente, no solamente a los españoles, sino también al público potencial andino, utiliza recursos de las dos tradiciones, ¿no? Y hay otros capítulos del primer libro, de Mestizo Inca Garcilaso, que recogen los campos semánticos, por ejemplo, el uso de símbolos, ¿no? La imagen del sol, de la luna, de las tinieblas, etcétera, que Inca Garcilaso utiliza dentro de su narración de carácter providencialista. Pero no es un autor que se pueda leer en un solo nivel. ¿No? La experiencia del Inca Garcilaso, lo que lo hace justamente tan interesante hasta el día de hoy, es que tiene muchos otros niveles, lo que yo llamo un subtexto. Así es. ¿No? Digno de ser repasado, de ser analizado. Yo creo que he puesto, aunque sea una primera piedra, abierto una puerta, pero no he terminado de agotar